sobrenatural que ha ministrado mi vida, ha sacado lágrimas de alegría, lágrimas de gozo, por lo que Dios me ha permitido vivir y sentir. Amén. Y hoy traigo una palabra que he titulado como el mejor vino. Y como el mejor vino, Dios quiere llevarnos como el mejor vino a ese lugar especial, a ese nivel de lo mejor. Y hay una palabra base que quiero tomar, Hebreos 5:7, dice: y Cristo en los días de su carne ofreció ruegos y súplica con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Diga, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Amén. Y entiendo que Cristo fue perfeccionado en su proceso. Algo que en la mente uno dice, o siempre me he preguntado, ¿por qué padeció y aprendió obediencia siendo hijo de Dios? Siendo el dueño del oro y de la plata, siendo santísimo y siendo perfecto, pero aprendió obediencia. Y como dice el anterior versículo, dice: y también, y habiendo sido perfeccionado, paso a paso, perfeccionado, como el tallador, como cuando uno toma un madero y empieza a hacer una escultura, empieza a tallarlo, empieza a perfeccionarlo, el Hijo de Dios. Ahora traigo una noticia: Cristo fue perfeccionado, yo seré perfeccionado. Amén. Como Cristo lo fue, como Él, por donde Él atravesó, estamos en manos del alfarero, que Él moldea nuestra vida y saca lo mejor de nosotros. Pero también Dios nos perfecciona como el mejor vino. Dios quiere que usted y yo seamos el mejor vino, ¿sí? Y siempre en todas sus, en parte de la escritura, relaciona el vino. Y inquietó para poder entender qué es lo que pasa en los procesos de nuestra vida a partir del proceso que tiene el vino. Y lo primero que encuentra uno dentro de ese proceso es la siembra, ¿cierto? En esta siembra, la palabra en Juan 15:5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Un día Dios nos llamó, un día Dios nos tomó, un día tocó a la puerta. Dice: Él es caballero. Nosotros abrimos, lo atendimos y estamos juntamente con Él. Pero somos ese pámpano. El pámpano es un brote joven y tierno que crece de una vid. Es una ramita, es una hojita que crece de esa vid. Y la noticia que también traigo en esta mañana es: la vid de Cristo tiene más de 2023 años y nosotros somos el brote de pámpano más joven y tierno. Amén. Usted y yo, de esa vid, es lo último que ha salido. Ya muchos han pasado por esa vid y empieza usted de para atrás a mirar su generación, y hay unos que se ligaron o se unieron o fueron injertados en la vid de Cristo, ¿cierto? Y nos dieron testimonio. En el caso de mi familia, mi abuela, mi mamá tiene una Biblia, ¿sí?, donde fue heredada por su mamá, o sea, por mi abuela, quien también le heredó su mamá, o sea, mi bisabuela, y tiene resaltado unos versículos bíblicos
y de repente en su proceso, en su escasez, en su limitación, estaba resaltando promesas para una generación venidera, para recibir la cosecha y la abundancia de una palabra que mi bisabuela creyó, que mi abuela creyó y que mi mamá sigue creyendo. Amén. Y la palabra también me dice que llevaremos mucho fruto. Usted y yo, al estar unido, injertado en la vid que es Cristo, llevaremos mucho fruto. Y seremos esos frutos deseables, esos frutos que todo mundo quiere tener o quiere comer, ¿cierto? Y recreaba yo la vid, una uva grande que es el fruto de la vid, ¿cierto? Y cuando uno va a esos supermercados y ve esas uvas grandes y las ve rojitas y las ve jugosas, usted le provoca, quisiera tenerlas, ¿cierto? Quisiera comerlas. Así somos cuando el fruto de nosotros, cuando hay fruto y estamos ligados a esa vid que es Cristo. Y nosotros llegamos a una iglesia, llegamos a esta vid, muchos por dificultades. En el caso de nosotros, llegamos por procesos en nuestra familia, dificultades en cuanto a homicidios de un hermano de mi esposa y también un accidente que tuvo mi hijo, tenía alrededor de 3 años, si mal no recuerdo. El niño estábamos acá en Torcoroma, se cerró una puerta y le cogió el dedito y casi pierde la última parte de su dedo. Y en medio de esa dificultad, cuando mi hijo fue tocado, yo le decía: Señor, ten misericordia. Si he pecado, que mi pecado no lo pague mi hijo, pero no permita de que ese dedo sea amputado, que fue lo que me dijeron acá en el puesto de salud, un médico. Y empecé a rogar y a clamar, y en la clínica, en el hospital Erasmo Meós, clavé o hinqué mi rodilla y le dije: Señor, entrego mi vida, pero salva el dedo de mi hijo, ten misericordia de mí. Y así arranca una relación con Dios a partir de una dificultad, a partir de un proceso, porque muchas veces tocaron a mi puerta y simplemente yo dije: no, muchas gracias, yo así como estoy bien, ¿cierto? No necesito, déjenme así. Y en medio de todo eso tenía mis frutos, pero eran frutos de la carne, ¿cierto? Ligados quizá a la borrachera, ligados quizá a la envidia, ligados quizá, ¿cierto?, al chisme, ligados a todo ese fruto de la carne y no del espíritu. Pero de esa manera llegamos nosotros acá y empieza un proceso muy bonito con Dios. Nos recibieron los pastores Jorge Landiazábal en el Ministerio de Familia, y desde ese momento, en el 2008, no hemos parado de servir y no hemos parado de gozarnos en el servicio al Señor Jesús. Amén. Ahora, el siguiente paso que sigue es la recolección de la cosecha. Cuando uno va al supermercado, ¿cierto?, y llega con las uvas y las va a consumir, ¿qué es lo que le dice la mamá a uno? ¿Qué le dice? Lávelas. Lave las uvas, lave el fruto. Y Dios me mostraba algo interesante. Dentro del proceso natural o de la agricultura, las uvas se recolectaban a mano, generalmente en canastos durante la época de madurez. Esos frutos eran cortados con delicadeza, llevados, ¿cierto?, al canasto. Se recolectaban y se transportaban con cuidado para evitar dañarlas, para no afectar la calidad del vino. Esas uvas delicadamente las ponen, ¿cierto? No pueden manipularse mucho, no se pueden tirar, porque el producto final lo puede alterar. Y veía eso, que en Mateo 12:30 dice: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Y algo que Dios quiere es que nosotros recojamos con Cristo. Amén. Y que no desparramemos
ninguno de los frutos. Todos o la mayoría hemos estado en grupos bíblicos, hemos estado y recibido palabras, ya hay unos frutos que se empiezan a dar, ¿cierto? Antes quizá del bautismo. Y Dios dice, vamos a recoger esos frutos, pero vamos a recogerlos con cuidado. Cuando hay hermanos que reciben la oración de fe, y por eso nosotros como iglesia nos caracterizamos con una excelencia o una excelente atención, cuando alguien recibe una palabra de fe, esos frutos los llevamos allá y con cuidado los atendemos. Hay un ministerio al servicio de esos frutos que empieza a dar la vid. Entonces dice, porque el que conmigo no recoge, desparrama. Y a algo que yo he entendido es que a Dios le molesta cuando se pierde el fruto, le molesta cuando se desparrama el fruto, se molesta cuando alguien viene acá y simplemente se pierde. Y hay inquietud en nuestro corazón por el perdido. Uno dice no, y Él nos ha enseñado con su palabra que si una oveja se pierde, Él va en busca de la una, deja las 99 y va y busca esa una. Pero nosotros, pues que se pierda, si no quiere, pues que no venga. Y esa no es la actitud que Dios quiere sembrar en esta mañana para nosotros. Y algo que les preguntaba, cuando uno va al supermercado y toma las uvas, lo primero que la mamá le dice a uno es lave las uvas, ¿cierto? ¿Y qué pasa con el lavado de las uvas? Elimina gran parte del contenido de metales pesados que puede contener la uva en la piel. ¿Qué pasa si uno no lava la uva? Esos metales pesados después son consumidos por la persona que tome esa uva. Elimina pesticidas y productos fitosanitarios potencialmente perjudiciales para la salud. Entonces, eso no se puede consumir sin haber lavado, ¿cierto? Sin haber pasado por un proceso de lavado. Ahora, Dios me mostraba que nosotros cuando llegamos a Cristo, de las primeras cosas que hacen con nosotros es lavarnos. Y nos sumergen y nos lavan. ¿Y nos lavan para qué? Para purificarnos de los pecados, como sucede con la uva, ¿cierto? Para eliminar esos metales pesados, perjudiciales para la salud, ¿cierto? Nos genera ese bautismo una identidad cristiana, una obediencia a Dios y una renovación espiritual. Y algo que Dios me ponía que es duro, ¿cierto? Pero dice, si tus pecados no han sido purificados por bautismo, eres potencialmente peligroso para la salud de tu prójimo. Amén. Porque ¿qué pasa? Si nosotros como fruto no somos lavados por el bautismo, que es un arrepentimiento al pecado y un lavado del pecado, hay unos metales pesados que están afectando a quien lo consume. Espiritualmente hay gente que te está consumiendo, que está disfrutando de ti y tú estás entregando metales pesados para que ellos consuman. Los metales pesados se relacionan con enfermedades cardíacas y ataques cerebrales. El no lavar la fruta y contener metales pesados, quien la consume, ataque al corazón y ataque al cerebro. Ahora, Dios me inquietaba, tus pecados enferman a tus seres queridos, déjate lavar por el bautismo. ¿Qué pasa con una persona que no tiene el arrepentimiento, una persona que no se le ha quitado esos metales pesados espiritualmente? Pues si hay adulterio, ¿a quién perjudica? A los que están alrededor. Genera dolor en el corazón. La otra persona no hace sino desgastar su vida pensando, ¿y por qué me traicionó? ¿Y por qué me traicionó? Ese pecado de adulterio trae una carga sobre el hijo. ¿Y mi papá por qué se fue? ¿Y será que se fue por culpa mía? Y está transmitiendo esos metales pesados perjudiciales para la salud de quienes te rodean. Ahora la pregunta es, ¿esos metales pesados ya fueron purificados? ¿Metales pesados espirituales ya fueron lavados?
y es la inquietud, y es algo que quiero dejar para las personas que no han tomado la decisión de bautizarse. Quítese esos metales pesados de tu vida, límpiese, que eso va a traer bendición para tu casa, para tu familia, para tu generación. Amén. Y acá hay una estadística, no sé si la pueden poner. Es una estadística del sábado 25 de marzo. Estas son las 5 principales causas de muerte para los colombianos recientemente. Si la tienen, está en la diapositiva. Y marcan la estadística. Y ahí dice, los primeros lugares se ubican las enfermedades de corazón y las cardiovasculares. Es una noticia que salió ayer, comprobado científicamente. Y si uno de lo que estamos viendo, entonces la mayoría está relacionada con el pecado, ¿cierto? Porque veo uno, lo que les decía, muchas madres cabezas de hogar que sus esposos los abandonaron, que se fueron, y hay una, digamos, un efecto con respecto a esos frutos de la carne. Y hoy la inquietud es: evalúa a quién estás enfermando. Sigue el ejemplo de Jesús. Hay que seguir lo que Jesús nos enseñó. Y Lucas 3:21 dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió. Eso me indica de que Jesús también tenía metales pesados, que dijo: yo necesito limpiarme, necesito que el bautismo del agua me limpie, y nos invita a seguir el ejemplo de Jesús. Amén. Un tercer punto: el pisado de las uvas. Entonces, tú te puedes quedar en el punto anterior. Ya te lavaron, ¿cierto? Te limpiaron, y esta es una parte del proceso. Te puedes quedar acá, en una uva limpia, apta para consumir, y listo. Usted dice: no continúo, ¿cierto? Yo no quiero ser vino, yo me quedo ahí en uva con el bautismo, hasta ahí llega mi proceso. Pero el siguiente proceso que sigue es el pisado de la uva. El pisado de la uva es un proceso que se realiza en un lagar, que es un recipiente amplio y poco profundo, construido de mampostería o piedra. Las uvas se vierten en el lagar y se aplastan con los pies, utilizando una técnica de pisado suave y uniforme para no dañar las semillas y las pieles de las uvas. Entonces, dentro de ese proceso natural, pisan las uvas, como dice la imagen. Entonces nos limpian y después nos ponen en una piedra, ¿cierto? ¿Quién es la roca? Cristo. Ponen las uvitas y empiezan a pisarlas. Ta, 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 ta. Y uno se pregunta como cristiano: Señor, ¿y por qué? ¿Y por qué yo? Pero si antes, cuando estaba en el mundo, no me pasaba estos dolores, ¿qué será? Porque Dios tiene un proceso y te va a llevar a ser el mejor vino. Amén. Mateo 5:11 dice: Dios los bendecirá a ustedes cuando por causa mía la gente los maltrate y diga mentiras contra ustedes. ¿Están diciendo mentiras contra ustedes? La palabra me dice ¿qué? Dios los bendecirá. Si alguien dice mentiras contra usted, diga: Dios me va a bendecir. Dios me va a bendecir. Cuando por causa mía la gente los maltrate, cuando digan: no, pero cristiano, no, pero que usted pertenece a la iglesia de Satirio, usted parece un bobo, parece un tonto, le lavaron el cerebro, diga: Dios me va a bendecir. Dios me va a bendecir. Dios me va a bendecir. Voy por el camino correcto, Dios me va a bendecir. Amén. Y hay otra palabra que dice en Mateo 5:12: alégrense, póngase contentos, porque van a recibir un gran premio en el cielo. Así maltrataron también a los profetas que vivieron antes de ustedes. Entonces dicen: no se preocupen, los profetas que ya pasaron, que estudiamos, también les pasó lo mismo. Los maltrataron. Hay unos que los crucificaron, los pusieron en la cruz al revés y los mataron también. Entonces, ¿lo han maltratado por seguir a Cristo? Póngase contento. La palabra me dice: por causa
dice la palabra, alégrese, póngase contento porque van a recibir un gran premio. Póngase contento, ¿cierto? Uno muchas veces se amarga y dice, pero Señor, ¿qué pasa? Póngase contento, dice la palabra. Han dicho mentiras en contra suya, póngase contento, le van a dar un premio en el cielo. Amén. En Santiago 1:12 dice, hermanos en Cristo, ustedes deben de sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. ¿Por toda clase de qué? Dificultades. Entonces, siéntase felices. Y yo le pregunto, ¿usted se siente feliz con las dificultades que tiene hoy en día? Y ahí no genera la inquietud, ¿cierto? Pero la palabra dice, siéntase feliz. Así cuando su confianza, dice el versículo siguiente, así cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. Por tanto, deben resistir la prueba hasta el final, para que sean mejores y puedan obedecer lo que se les ordene. Amén. Esas dificultades vienen para aprender a obedecer lo que nos ordena. Algo que manejo personal, y uno lo que encuentra es la dificultad para recibir órdenes, la dificultad para delegar tareas. Lo vivimos en la iglesia, ¿cierto? Luchamos. Como decía un predicador, este es un hospital y nos estamos curando y estamos creciendo. Pero encuentra uno también en el trabajo que hay empresarios que están buscando gente que sea obediente, ¿cierto? Que se le dé una tarea y la realicen correctamente, sin insistir y decirle, venga, pero hágalo, pero venga, y le insiste. Dios está buscando gente obediente y perfeccionarnos en la obediencia. Amén. Entonces, vemos que esos procesos nos llevan a una perfección de obediencia. Isaías 53:5 también dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Diga, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Amén. Cristo fue molido, también fue puesto en la piedra y molido. Y cuando veamos, o como dice la palabra, estemos en esos procesos de dificultad, alegrémonos y tengamos la paciencia. Démosle un tiempo a Dios, tomemos aire y esperemos en silencio lo que Dios va a hacer, y que no se nos olvide la promesa, ¿cierto? Que Dios tiene una promesa grande y poderosa para nuestras vidas. ¿Qué nos mantiene en el camino? La promesa. ¿Qué nos mantiene en el sendero y persistiendo? La promesa. Aunque vengan las dificultades, mantengámonos en lo que Dios ha dicho. Amén. Hay un siguiente proceso o paso, que es la fermentación. La fermentación se llevan a bodegas, los mostos se depositan en barricas o barriles de madera, donde se añade la levadura para que comience la fermentación. Entonces, en el primer proceso hay un lavado y usted se puede quedar a nivel de uva. En el siguiente, este es un mosto, que lo hicimos ahora en la mañana. Mi esposa tomó la uva, la licuó, la trituró, la coló, y este es el mosto. Usted puede decir, no, yo di otro paso, ya fui molido, ya aprendí obediencia, pero me quedo en mosto. Hasta ahí, ya no quiero más, Señor, yo ahí me quedo, ¿cierto? Pero Dios tiene más, amén. Dice Mateo 13:33, Jesús le puso una comparación más. Con el reino de Dios pasa lo mismo que con la harina. Cuando una mujer pone en ella un poquito de levadura, ese poquito hace que crezca toda la masa. Yo le pregunto, ¿usted sabe cómo actúa la levadura?
¿Cómo actúa la levadura? ¿Cómo? Fermenta. ¿Pero cómo actúa? Usted no sabe. Usted simplemente llega y está la masa, le echó la levadura y usted sabe que eso creció. ¿Cómo? No se sabe, creció, ¿cierto? Y Dios nos está llevando a pensar de que el reino de Dios es como, dice, pasa lo mismo que con la harina. Cuando una mujer pone en ella un poquito de levadura, ese poquito hace crecer toda la masa. Necesitas un poquito solamente, un poquito de esa levadura, ¿cierto? Y ahora, estudiando esta palabra, en la siguiente diapositiva, en el proceso de fermentación, ya esto tiene unos azúcares al momento de haber sido pisado. Pero naturalmente la uva en su piel tiene esa levadura. Pero hay procesos comerciales donde le echan la levadura. ¿Y qué es lo que hace la levadura? Convierte esos azúcares o ese mosto, lo convierte en vino. Amén. ¿Cómo lo hace? Solamente la naturaleza divina se puede comprender cómo puede convertir ese jugo, ¿cierto?, en vino. Y hace, ¿qué es lo que hace esa levadura? Sigue purificando al producto final. Y una cosa que me sorprendía, ahí está el nombre científico de la levadura, no lo voy a leer porque me enredo, pero se encuentra comúnmente en la piel de la uva, y algo que me voló la cabeza, conocida como la levadura de panadería o levadura de cerveza. O sea, la misma levadura que se utiliza para hacer el pan es la misma levadura que se utiliza para hacer el vino. Amén. Ahora, la palabra es mucho más sobrenatural. En Mateo 16:6 dice: y Jesús le dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Guárdese de esa levadura. Eso me da a entender que hay una levadura de Cristo y hay una levadura de los fariseos y de los saduceos. Y se guárdese de esa levadura. Amén. Y en el versículo 16:2, en el mismo capítulo, dice: entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan. O sea, no les estaba diciendo venga, pilas con la levadura porque le puede sacar barriga. Los discípulos, es que no nos está hablando de la levadura del pan. Dice, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Entonces, él cita la levadura como esa doctrina de los fariseos y de los saduceos. Quiere decir que si me dice, guárdese, guardaos de esa levadura, ¿cierto? O esa doctrina, hay una doctrina que es de Cristo, que es esa levadura la que yo debo de tener. Amén. Entonces, esa doctrina de los fariseos, mucha de esa doctrina, ese grupo era un grupo de judíos que se dedicaba a estudiar y aplicar la ley judía y consideraba a sí mismo como los guardianes de las tradiciones judías. Entonces esos fariseos eran los que se molestaban cuando Jesús hacía un milagro. Esos fariseos que Jesús les llamaba hipócritas, ¿cierto? Eran esos que decía, Señor, demuéstranos. Yo no creo, demuéstranos. Jesús, demuéstranos que realmente puede sanar una persona, ¿cierto? Alguien que tuvo quizá esa doctrina y fue permeado por esa doctrina fue Tomás. Que Tomás dijo, hasta que yo no meta el dedo en la llaga, yo no creo, ¿cierto? Y muchas veces nos sucede así. Quizá hay pastores que vienen y ministran, pero ¿será que sí lo sana o no lo sana? ¿Será que Dios puede actuar de esa manera o no? Y empezamos a cuestionar la doctrina de los saduceos, que es bien interesante también. Dice, rechazaban las creencias en la resurrección de los muertos. Entonces no creían en lo que Dios estaba explicando. De tajo decían, no hay vida eterna. Después no pasa absolutamente nada, no hay resurrección. Mira lo que dice en 2 de Juan 1:9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo
no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo. Quiere decir que nosotros debemos es llenarnos de la levadura de Cristo. Amén. Llenarnos de ese poder de Cristo. Llenarnos de ese poder que Cristo ha dado a nuestra vida. Y esa doctrina de Cristo, hay 5 principios. Dice: el amor a Dios y al prójimo como los 2 mandamientos más importantes. Esa es la doctrina de Cristo. Ame a Dios, ¿cierto? Y ame a su prójimo. Primer principio. La necesidad de arrepentimiento de vivir una vida de fe y de obediencia en Dios. La creencia de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La creencia de la salvación a través de la fe en Cristo y su sacrificio en la cruz. La promesa de la vida eterna para aquellos que creen en Cristo y lo siguen. Cuando yo me mantengo en esa levadura y le echo al fruto, a ese mosto que soy yo, esa levadura de Cristo, empezamos un proceso acelerado a obtener el mejor vino. Amén. Y tú te puedes quedar acá, como decía. Puedes no añadirle esa doctrina a esa levadura de Cristo y quedarte en mosto, ¿cierto? ¿Cuánto vale un litro de esto? ¿Cuánto vale las uvas que compré? Aproximadamente entre 13, 14 mil pesos, 20 mil pesos. ¿Cuánto vale un litro de mosto? Que lo calculé, aproximadamente 56 mil pesos. Vale un litro de mosto, de jugo de uva. O usted puede comprar las uvas, licuarlas y hacerlas. Digamos, tiene un valor agregado, pero no es significativo económicamente. Y viene otro proceso que lo vamos a mirar ahorita. Esa levadura de Cristo, y acá es un testimonio. En el año 2020, agosto, en plena pandemia, viene un proceso, viene una prueba. Tengo un problema pensé que era gastrointestinal. Voy donde el gastroenterólogo me manda unos exámenes. Dentro de ese diagnóstico, él leyó mis exámenes de sangre y me dice: corra para donde el hematólogo, pero no se demore, córrale, no tarde un día, 2 días, porque lo que tienes es grave. Y voy más o menos el 21, la cita con el hematólogo, mira mis exámenes y me dice: tenemos que hacerle más pruebas más de profundidad. Y para esa época del mes de agosto me quedo colgado de la mano y sin piso, de la mano de Jesús, porque el dictamen médico es: tienes leucemia. Ya hice un nubarrón, cae sobre mi vida y yo digo: Señor, y abro mi corazón porque son mi familia, es mi casa, y hoy tengo el privilegio de dar testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida. Y fue momentos difíciles y yo le decía, el médico me decía: eso es como una lotería de 1 en 1 millón. Ya a usted le tocó la lotería, se la ganó. Y yo: Señor, y empiezo: Señor, ¿y por qué? Y Señor, y yo que he sido bueno, y yo que voy a la iglesia, y yo que me he congregado, y yo que sirvo en la familia, pero Señor, ¿qué pasa? Y cuando uno tiene esa levadura de Cristo, pasan cosas sobrenaturales. Una palabra del pastor Jorge, que quiero que pongamos el video, por favor, que eso fue en agosto del 2020. Yo dije pacto por esa palabra. Si lo podemos reproducir, por favor, y vamos a escucharlo un momento. Oh, señoras y señores, pero allí, oh, señoras y señores, pero allí el profeta descubrió a un Dios que puede hacer multiplicar el aceite y la harina. Amén. Que lo puede hacer multiplicar todos los días. Porque nuestro Dios sigue haciendo milagros hasta el día de hoy. Amén. Allí
El profeta conoció a un Dios que puede hacer resucitar. Así es, un Dios que de la nada, pastor, como siempre le he dicho, la materia prima de Dios, Él trabaja con la nada, lo hace todo. Por eso lo grave no es tan grave. Lo grave no es tan grave. Y lo vemos en el ejemplo de Abraham y lo vemos en el ejemplo del profeta. Que Dios, en medio de nuestro escenario, de la nada, en medio de nuestro desierto, nos hace vivir dimensiones extraordinarias. En medio de los actos irracionales para nosotros, Dios puede estar desarrollando el cumplimiento de su propósito para nuestra vida. Amén. En lo que nosotros no entendemos, Dios puede estar gestando la manifestación de un milagro sobrenatural que traerá bendición para nuestra vida, nuestra familia y nuestra descendencia. Señoras y señores, en los actos irracionales a tu mente, Dios puede estar obrando cosas extraordinarias a favor de tu vida. No sé por qué estés transitando en la vida, no sé por qué circunstancia estés pasando, pero te lo voy a profetizar en esta mañana: lo grave no es tan grave. Y lo irracional te va a colocar en la dimensión de lo sobrenatural para ver la gloria de Dios. Lo que estás viviendo no es para matarte, no es para destruirte, es para ver la gloria de Dios. Tu final es el final que Dios programó, no el que programan los hombres ni los pronósticos inciertos. Es lo que Dios dijo que sería a favor de tu vida. Cuando el pastor da esa palabra, que todo era virtual, yo apenas escuché esa palabra, que es esa levadura, yo dije, yo pacto por esa palabra, porque lo grave no es tan grave. Y me aferré a esa palabra, que lo grave no es tan grave. Porque fue momentos difíciles con mi familia. Y hoy puedo dar testimonio que en la sabiduría médica y en la evolución de la medicina, hoy el gen que se traslocó o que se mutó, y no se sabe la razón por qué muta, está en ceros. Estoy en un tratamiento de mantenimiento y el médico declara una palabra que si después de 5 años se mantiene en cero, se da por sano. Amén. Porque lo grave no es tan grave. Lo grave no es tan grave. Y no es más que para hacernos el mejor vino. Eso me ha hecho mejor persona. Eso me ha hecho mejor profesional. Me ha hecho mejor papá. Me ha hecho mejor esposo, porque lo grave no es tan grave y todo es para la gloria de Dios. Y hay un aplauso a Dios. Y hay un envejecimiento. Le pido a Holson si me dan 10 minuticos más. Una noticia: en el ranking de los vinos más costosos, en una célebre subasta que tuvo lugar en Nueva York en el 2018, se vendieron apenas en unos minutos 2 botellas de vino que eran de 1945, o sea, 73 años tenían, y lo vendieron en $1 millón, 2 botellas. $1 millón, estamos hablando aproximadamente de 4.700 millones de pesos, 2 botellas. Porque eran de 73 años. Eso quiere decir de que en el proceso espiritual que nosotros estamos teniendo con Cristo, en la medida que nosotros vamos avanzando, nuestro valor en Cristo va creciéndose, haciéndose inalcanzable en el nombre de Jesús. Amén. Y termino con este versículo que dice Lucas 5:39. Además, si una persona prueba el vino viejo, ya no quiere beber el vino nuevo, porque habrá aprendido que el viejo
es mejor. Amén. Amén. Por eso la palabra, como el mejor vino, Dios quiere que tú seas el mejor vino y no te detengas en ser uva ni en ser mosto, sino el mejor vino. Cada vez que celebramos la cena, estamos recordando, y Jesús nos está recordando. Ese proceso lo vivió Jesús, ¿cierto? Y cuando tomamos la cena nos está recordando: yo soy vino, ¿cierto? Tú también tienes que ser vino. Tienes que llegar al nivel de vino. Tienes que llevar a lo sobrenatural de Dios. Y hay una palabra impresionante, no está allí, pero Dios me inquietó. Dice: de cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si alguno pidiere en mi nombre, yo lo haré. Dios nos hace una promesa de que haremos mayores obras a las que Él hizo, y para eso necesitamos ser el mejor vino. Amén. ¿Cuántos vinos especiales hay en esta mañana? Amén.